En esta segunda parte vamos a desmontar el parachoques del Seat Ibiza y acceder a los faros. Tenía pensado hacer todo el proceso en un vídeo solamente. Lo que pasa es que al final se ha quedado un vídeo muy largo, así que lo vamos a hacer en varias partes para que no sea tan pesado. Bueno, lo primero que tenemos es que desmontar parachoques delantero. Este va cogido por varios sitios. Empezaremos por la parte de arriba, donde quitaremos los 4 tornillos que estáis viendo, y así dejar la parte de arriba del parachoques libre. Apúntele bien. Oh my God! Tras retirar los tornillos de la parte superior del parachoques, quitaremos los tornillos en el lateral, que van en los pasos de rueda. La parte delantera lleva 3 tornillos. Como veis, para acceder a ellos, lo más sencillo es girar la rueda para el otro lado y se llega bastante bien. Una vez retirados los del lado del conductor, retiraremos los del lado del pasajero y ya tendremos esa parte suelta. Ya nos quedaría solamente la parte de abajo. En la parte inferior del parachoques podéis ver a lo largo que tenemos varios tornillos, creo que son 4 o 5 tornillos, y nada, son fáciles de acceder a ellos y ya dejaríamos toda la parte de abajo también libre. Que sí. ¿Dónde? No, pero eso no. Ya solamente nos quedaría 2 tornillos que va detrás de la parrilla inferior. Hay que quitar 2 tornillos de estrella que lleva para poder sacar los plásticos de la parrilla. Y una vez que los saquemos, simplemente quitamos los 2 tornillos que queden y ya quedaría el parachoques libre. Una vez retirado el fondo de la parrilla, veréis al final, que no sé si se ve bien en la imagen, ahí quedarían los 2 últimos tornillos. Quitamos esos 2 y ya sale todo el parachoques. Aunque solamente se ha visto retirando el desconductor, también habría que quitar el otro. Lo que pasa es que como me entraba la llave entre la parrilla, no quité el plástico. Pero bueno, el plástico va con una llave de estrella, bueno, un destornillador de estrella, y sería un momento. Una vez esto, sacaríamos los laterales del parachoques, que van cogidos media presión ahí, y ya nos quedaría desconectar el sensor de temperatura exterior
y las luces de antiniebla. Como veis, cuesta bastante quitar las conexiones. Pensad entre la temperatura, el agua que le cae, y se levanta la pestañilla con el destornillador. Ahora seguramente otro sistema, pero bueno, yo con el destornillador levanté un poco la pestaña y le ayudé a que saliera. Y ya está, ya la antinieblas quitado. ¿No es cierto? Repetiríamos el proceso en el otro lado y ya solamente nos quedaría el sensor de temperatura. El calor se pega, ¿sabes? Como esto. Aquí eso no se ha quitado nunca. Vamos para el vídeo en mi ciudad cayendo delante. ¿Qué? ¿Lo puedo soltar? Ah, no. No, y eso, cariño, que se me resbala con una mano. Por último, para retirar definitivamente el parachoques, habría que sacar el sensor de temperatura. Lleva una conexión igual que el de los faros personalmente para sacarlo, pero al final me di cuenta que girándolo salía. Y luego lo metí a presión y encajó perfectamente. Pero bueno, se supone que hay que sacarlo de las pestañas y tal. Tened cuidado cuando quitéis el parachoques, que no se caiga, le hagamos un desconchón o lo arañemos. Y una vez ya quitado, lo siguiente para quitar los faros ya es bastante sencillo. Como podéis ver, lleva dos tornillos por arriba, que desde arriba sin quitar parachoques podíamos haberlo quitado, pero no hubiera valido nada porque quita también dos que lleva por debajo. Tras quitar los dos tornillos de arriba, vamos a quitar los de abajo, que lo vamos a ver en el siguiente faro mejor porque aquí no se ve muy bien. Que me voy a montar esta ahí, que estoy apuntando. Ahora mismo que termina esto de quitar el tornillo. ¿Para qué voy a grabar eso si ya lo he grabado? Sí. Aquí podéis ver perfectamente dónde llevan los tornillos, los dos que hemos dicho antes arriba, que hemos quitado ambos faros. Y aquí podéis ver dónde estarían los dos tornillos de abajo, que son un poco más largos. Ahí tenemos uno y aquí el otro. Y nada, una vez quitado ya tendríamos el faro suelto para poder sacarlo. Si os habéis fijado, al quitar los tornillos estos, el faro ha caído un poco. Esos son los que luego nos dejará ajustar un poco para que quede el faro correctamente con la aleta y con el capó. Pero bueno, eso ya más adelante lo veremos. Y ya está, una vez terminado sacaremos los faros, que por cierto este lleva la chapilla atrás perdida y por eso se cae la cazoleta. Pero bueno, eso no tiene nada. Y ya está, desconectaríamos los faros, que va a ser igual que con los faros antinieblas. Lo que pasa que como estos faros cogen más temperatura y con el calor pues se pegan las conexiones. Y a veces cuesta un poco quitar la ficha esta de donde van las conexiones. Me pasa como con lo otro. Abajo para quitarlo. Está todo del tiempo. Está pegado. Bueno, pues ya tenemos los faros quitados. Lo siguiente, vamos a empezar con la lija. Lija al agua. Y vamos a dejarlos como nuevos. Cómo cambia el coche con los faros, No tiene nada que ver. Visto así, qué desastre. Bueno, aquí podéis ver el estado de los faros, que es bastante malo, sobre todo el del conductor, ya que el otro está un poco mejor, pero bueno, vamos a lijarlo, vamos a barnizarlo y se van a quedar como nuevos. Venga, pues esto ya lo veremos en el siguiente vídeo, que como ya he comentado antes, lo hemos partido en varios para que sea un poco más ameno, no sea tan pesado, un vídeo de 1 hora. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.